noches. Qué bueno estar juntos en la iglesia, en la comunidad del Señor Jesús en esta noche. Muy bien, bueno, yo soy el menor de 3 hijos de un pastor, así que me crié en un hogar cristiano y estaba muy involucrado desde chiquito en lo que era la vida de iglesia. Bueno, si pudiera decir, si fuera a decir cuál fue el factor más importante en mi conversión, yo diría que fue mi hermana, un poquito mayor que yo. Y no fue porque me evangelizó, fue porque peleaba mucho conmigo. Teníamos un solo año de diferencia de edad y en nuestra infancia e inicio de adolescencia éramos muy peleones, muy traviesos los dos, yo más, así que teníamos nuestros conflictos y eso en su momento me hizo obviamente pensar en quién soy yo y qué estoy haciendo y qué está pasando conmigo, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas no estoy haciendo bien. En algunas de nuestras peleas yo creo que sobrevivimos de milagro y tendríamos que tomar un par de días para contarles algunas de las historias, pero creciendo en esa experiencia de una familia cristiana, pero también muy normal, como hermanos dentro de una casa, de una familia, fui aprendiendo mucho del Evangelio, aprendiendo mucho de la Biblia. Mis papás sí leían la Biblia, nos oraban, nos enseñaron a orar y estábamos en la iglesia y estábamos en la escuela dominical y todo eso nos fue dando la base de lo que es la vida cristiana. Naturalmente eso no resultó en una transformación personal, en mi decisión personal de seguir a Cristo. En mi edad de la primera adolescencia, entonces sí, en un campamento tuve como que una primera experiencia de escuchar el Evangelio predicado, anunciado claramente, y entendí que Jesús había dado su vida por mí. Entendí que mucho de lo que yo hacía, de las peleas que tenía con mi hermana, no eran cosas sanas, no era una vida adecuada, buena. Era un seguidor de Jesús. Y creo que como 12, 13, 14 años de edad, no recuerdo bien a qué edad, tomé una decisión, la primera decisión de seguir a Cristo. Y hice un paso adelante de ir a confesar mi necesidad de recibir a Jesús y lo recibí como mi Señor y Salvador. Pero la transformación, que es lo bien importante en la vida del creyente, del cristiano, una vez recibe a Jesús, tiene que haber la transformación, las cosas que uno hacía, las cosas que uno pensaba, las cosas que uno entendía, que deben irse transformando. Y eso entonces toma su tiempo. En mi vida, pues, esos siguientes años, realmente no pasó muchas cosas. Y al contrario, yo fui a estudiar a un lugar distante de donde vivían mis papás, vivía con otros amigos y como que empecé a ir hacia atrás y no hacia adelante. Realmente pude percibir muchas veces que mi vida, hasta física, pero también espiritualmente, estaba en peligro. Cosas estaban pasando, cosas que estaba haciendo, cosas con la gente con quien me estaba involucrando, las circunstancias en que me metía yo mismo no eran sanas, no eran las mejores. Por decir en una terminología tal vez suave, ¿verdad? Pero vamos a darle su nombre. Ya estaba viviendo una vida casi de pecado constante. Doy gracias a Dios, siempre he tenido la oportunidad de reflexionar sobre eso, que no fui a los lugares más profundos y oscuros de la vida de un joven en esa etapa, ¿verdad? Ir a beber, a drogarse, ese tipo de cosas. No llegué ahí, estuve muy cerca, tuve compañeros y amigos que sí estaban ahí, pude observarlos y ahí creo que el temor de llegar a donde estaban me
me detuvo un poquito. Pero lo que pasó realmente, el momento más crucial entonces fue que tomé la decisión de un compromiso serio con Jesús y de buscar esa transformación. Fue que justamente unos años después, terminando casi mis estudios, recibí la noticia de que el amigo, mi mejor amigo de final de infancia, comienzo de adolescencia, había muerto accidentalmente. Habíamos hecho muchas travesuras juntos, habíamos sido amigos de maldades y bondades, de divertirnos sanamente, vivíamos lado a lado el uno al otro. Nuestra familia fue clave en la conversión de su mamá y de sus hijos, sus hermanos. El papá nunca realmente aceptó al Señor, pero casi toda la familia, y ese joven se hizo amigo mío, pero entonces murió accidentalmente. Cuando recibí la noticia, el impacto fue muy profundo, me dio mucha tristeza, mucho dolor, y lo que hizo fue que me hizo pensar qué he hecho yo con mi vida y con la oportunidad que Dios me ha dado de conocerlo, de conocer el Evangelio. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo voy a invertir mi vida? En ese momento fui, inmediatamente cuando recibí la noticia, busqué una Biblia que tenía ahí guardada, le saqué el polvo, porque ya estaba empolvadita, y abrí la Biblia, y esa noche me pasé leyendo toda la noche el Evangelio de Juan. Y al amanecer del otro día dije al Señor: yo quiero comprometerme contigo de aquí en adelante y quiero servirte, quiero que mi vida sea cambiada y transformada. Y no quisiera dejar ahí mi testimonio, quisiera decir que inmediatamente ese mismo día, una de las cosas que vino muy claramente y muy fuertemente a mi corazón fue: quiero usar mi vida para compartir la experiencia que he tenido con otros. Y joven todavía, yo creo que tenía como 17 años, terminando 17, 18 años, empecé a pensar: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dar testimonio de Cristo a otras personas? Empecé a hacer planes de cómo lo iba a hacer. Y en otro día, en otro momento, les daré ese testimonio de cómo Dios tomó ese pensamiento, esos sueños. De hecho, yo empecé a dibujar, a hacer unos planes bien específicos para cómo yo iba a hacerlo. Y Dios, 10 años después, me mostró que Él me llevó a cumplir esos ideales o esos sueños de aquel tiempo joven, mucho mejor de lo que yo hubiera hecho, si hubiera hecho como yo lo había pensado. Pero eso es otra historia para otro día. Doy gracias a Dios por haberme alcanzado. Tengo que decir que Dios empezó muy temprano en la vida de mis abuelos. Y también para otro día puedo contarles un testimonio muy lindo de la vida de mi abuelo, que él lo dejó escrito antes de morir. Una historia real, impresionante en su vida, de cómo él aceptó al Señor. Y de cuando mi mamá conoció al Señor, porque un evangelista tocó a la puerta de su casa en un barrio muy pobre y evangelizó a mi abuela con sus hijos, criando a sus 6 hijos sola, porque su esposo era alcohólatra. Así que Dios ha tenido misericordia y vino a mi vida a través de mis antepasados, de mis padres, de mi experiencia personal, y yo dediqué mi vida a servirle y a contarle a otros que Jesús